destructivo en la estructura interna del hueso como tal. Y bueno, estos factores, o sea, ambos, la masa ósea baja y el deterioro de la calidad del hueso, van a generar como tal una fragilidad incrementada, ¿no? Y por lo tanto mayor riesgo de fracturas para el paciente en este caso. Con respecto al deterioro de la microarquitectura, es importante, ¿no?, entender esto para entender lo de la fragilidad como tal. Hay tres características que son primordiales en esto de la osteoporosis como tal. Primero, el adelgazamiento de las trabéculas. Como sabemos, las trabéculas son estructuras, se puede decir, internas, en forma de una red, ¿no? Como panal, que A ver, compone el Darwin, hueso. perdón, disculpe. Darwin levantó la mano. ¿Alguna consulta? No, doctora, disculpe, se quedó levantado desde cuando pasó lista. Perdón. Ok, muy bien. Disculpe. Adelante, por favor, señorita. Sí, bueno, como estaba mencionando, caracterizada por tres aspectos generalmente con la parte de la microarquitectura, ¿no? Primero, el adelgazamiento de las trabéculas. Entendamos esto como estructura interna, ¿no? Que tiene esta forma de tipo red, que compone sobre todo el hueso esponjoso, ¿no? En este caso, en la osteoporosis, estas estructuras se van a volver mucho más delgadas y se conectan menos, ¿no? Y por lo tanto, esto va a generar que se pierda el soporte estructural como tal. También va a haber un aumento de la porosidad. Entonces, hay un incremento tanto en tamaño y en el número de los espacios, en este caso de los poros. Y bueno, por lo tanto, también va a generar mayor riesgo de fracturas esto, ¿no? Y bueno, hay un adelgazamiento también del hueso cortical. Entendamos como hueso cortical a la capa, digamos, externa, ¿no? Y, más densa, y bueno, esta sobre todo pierde su grosor, haciendo que el hueso sea más susceptible a una fractura como tal. Siguiente diapositiva. A Bueno, ver, un ratito, queremos aclarar eso, ¿ya? Digamos, cuando nosotros hablamos del riesgo o del deterioro de la calidad del hueso, nos estamos refiriendo al hueso esponjoso, al hueso trabecular o al hueso cortical. disculpe doctora, ¿puede repetir lo que mencionó? Le refiero, cuando nosotros hablamos de la calidad ósea, hablamos de la densidad mineral ósea, nos estamos refiriendo específicamente al hueso trabecular, al hueso esponjoso o al hueso cortical. Al cortical. No, o sea, estamos hablando del hueso esponjoso o trabecular, y usted mismo lo menciona allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hueso cortical muy tardíamente se deteriora cuando vamos a ver luego en la curva de lo que es la densidad mineral ósea, cuando conversemos las unidades de remodelamiento, por ejemplo, ¿ya? Y también la interpretación de la densitometría ósea. Entonces, lo claro que tienen que tener ustedes es de que hay un deterioro de la calidad ósea, ¿no? Y donde está más involucrado el hueso esponjoso. Y de hecho, la definición de osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica, con disminución de la masa ósea, donde hay un balance negativo entre la formación y la resorción ósea, ¿ya? Y el riesgo de fragilidad y fractura ósea. Y algo que tenemos que remarcar allí en esa definición es que es asintomática, ¿ya? Eso es importante. ¿Ok? Continuamos. Sí, doctora. Siguiente diapositiva. Bueno, comenzamos con la parte de epidemiología. Bueno, en la parte de prevalencia, ¿no? Es la enfermedad ósea más común y no transmisible a nivel mundial en este caso. Afecta uno de cada 3 mujeres mayores de 50 años y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años. Entonces, acá lo más importante que podemos mencionar es que las mujeres, ¿no? En este caso,
mayores de 50 estarían en un rango de mujeres postmenopáusicas ya como tal, son el grupo más afectado. Aunque también los hombres tienen un riesgo, ¿no? Pero las mujeres presentan un riesgo mucho mayor. En la tablita de la derecha como tal, también se ve, bueno, es una información donde también menciona que afecta generalmente a 200 millones de mujeres y tiene una prevalencia que va aumentando con el grupo etario. Entonces, podemos decir que a partir de los 70 años el riesgo casi como que se duplica, ¿no? Entonces, hay una fuerte relación, se podría decir, entre el envejecimiento poblacional y la carga de la enfermedad como tal. Bueno, la incidencia está en aumento debido a, primero, el envejecimiento de la población como tal, ¿no? En este caso, a medida que la gente vive más tiempo, hay más personas en este grupo que van a presentar este alto riesgo, ¿no? En este caso, mayores de 70 años generalmente. Y también a cambios en estilo de vida. Acá estaría el sedentarismo, la dieta baja en calcio y vitamina D, también el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol también, ¿no? Y bueno, un dato de Perú sería que en el 2024 Salud registró 243.025 atenciones médicas por osteoporosis, de las cuales el 90% fueron mujeres, ¿no? Esto reafirma lo que ya la epidemiología mundial nos estaba indicando, ¿no? Entonces, el patrón es primordialmente en la mujer y especialmente posmenopáusica. Siguiente diapositiva. Bueno, también en la parte de epidemiología podemos agrupar esto, podemos dar un enfoque por fracturas, por fragilidad. En este caso, había encontrado que se puede también, digamos, enfocar en la parte de, primero, la prevalencia en fracturas vertebrales, ¿no? 20% en mujeres postmenopáusicas y hombres generalmente mayores de los 50 años. Entonces, si bien las fracturas vertebrales son las fracturas más comunes en este caso, pero pueden pasar desapercibidas, ¿no? Porque muchas de ellas son asintomáticas o se pueden confundir con un dolor de espalda común. Entonces, pero digamos que la presencia de esta es una señal de alarma para el paciente, ya que la fractura vertebral tiene un riesgo mucho más alto de que se pueda sufrir otra fractura como tal. También en cuanto a la incidencia de fractura de cadera. En España hay de 500 a 600 fracturas por año por cada 100.000 personas, ¿no? En este caso, la fractura de cadera es una de las fracturas más graves, pero no tan frecuentes como tal. En países nórdicos, esta incidencia es de 2 a 2.5 veces mucho mayor, pero esto sobre todo se podría explicar por factores como que en esos países la edad, tienen mayor rango de longevidad, ¿no? Y también porque capaz hay menos exposición al sol, entonces esto puede afectar, digamos, los niveles de vitamina D también. Hay fracturas en personas con osteopenia. Hay un mayor número absoluto, en este caso, de fracturas debido a la alta prevalencia de osteopenia, ¿no? Pero, pero si hablamos de un riesgo individualizado, es mucho menor que la osteoporosis como tal. También, con respecto al aumento de la edad, en mujeres hay fractura vertebral y de cadera, ¿no? Que crece exponencialmente desde los 65 años y 75 respectivamente, ¿no? En vertebral y luego en cadera. Y en los hombres esto se demora 10 años más, o sea, en los 75 más o menos. Bueno, y también la probabilidad de fractura a lo largo de la vida
bueno, eso ya se había mencionado, ¿no? Uno de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres sufrirán una fractura osteoporótica como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto a la A ver, etiología ya, ¿tiene una idea de cuántas fracturas se producen por minuto a nivel mundial? Para que vea la envergadura que tiene este problema de la osteoporosis. Por eso se denomina una, digamos, ah, un problema silencioso, ¿no? no sé, podría ser, no sé, de 50 fracturas. No, es que no puede decir podría ser. Eso es parte de su revisión, ¿no? O sea, mire, en este tiempo que nos hemos reunido es 70 fracturas por minuto. Y eso no lo decimos nosotros, ni es algo que se nos ocurre, sino que digamos, a nivel, la Fundación Internacional de Osteoporosis, la IOF, es la que nos da estas cifras, ¿no? Y obviamente también nos dice que, digamos, estas fracturas, digamos, eh, se producen hasta en 37 millones, que son por fragilidad, ¿no? En personas mayores de 55 años. Y si ustedes se fijan en nuestra pirámide, que casi ya no es una pirámide poblacional, es más, parece un rombo, un trompo, ¿no? O sea, en el cual estamos, digamos, incrementando las personas sobre los 50 años, eso incluyendo a las mujeres posmenopáusicas y a los varones mayores de 50 años. Entonces, de allí es muy importante, ¿no? Y pues obviamente también, si ustedes sacan la cuenta, es una fractura cada 3 segundos, ¿ya? Entonces es alto en realidad. Y si ustedes, por ejemplo, en algún momento se dan una vuelta por la emergencia y simplemente ven el cuaderno de, digamos, en traumatología, de fracturas que no son traumáticas en personas mayores, solamente fíjense en mayores, no les estoy diciendo 50, sino de 60 años, van a ver que por lo menos tenemos más de 12 fracturas de cadera por mes. Y si eso ustedes lo extrapolan, digamos, a los 12 meses, fíjense cuántas personas van a requerir de prótesis de cadera y obviamente cuántas personas van a tener acceso a esa prótesis de cadera y cuántas van a ir con un ladrillo colgando en sus piernas a la casa. Y entonces, por ejemplo, de 10 personas que tienen fractura de cadera, el 50%, o sea, va a fallecer dentro de los 6 primeros meses por complicaciones que da el hecho de estar postrado, o sea, ya sea por escaras, infecciones o por los problemas respiratorios bronconeumónicos. De las otras 5 que quedan vivas, solamente 2 van a incorporarse a su actividad habitual, o sea, van a regresar a lo que eran antes de la fractura. Y 3 quedan con apoyo, o sea, quedan ya sean postrados, quedan en silla de ruedas o quedan con el uso de andadores o de muletas o de bastones, ¿ya? Y eso es en una estadística en un hospital aquí en el Perú, ¿no? Entonces, para que vean ustedes de que siendo, es catalogado como una epidemia silenciosa, ¿no? Y obviamente es de un alto costo y es netamente prevenible. O sea, esos 3 factores deben tenerlo muy bien en cuenta ustedes, que son, digamos, es una epidemia silenciosa porque no da ninguna sintomatología, es asintomática, ¿no? Salvo que haya presencia de fracturas vertebrales, por ejemplo, ¿no? Es, digamos, evidentemente prevenible y es de alto costo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, sigamos.
Y bueno, y el otro me imagino que también va a tocarlo seguramente el impacto de las fracturas, ¿no? En cuanto, indirectamente ya lo acabamos de mencionar, en cuanto a la morbilidad y la mortalidad y la pérdida de función, ¿ya? Esos son el impacto que va a tener digamos, estas fracturas por osteoporosis, siendo netamente prevenibles. ¿Ok? Bien, continuemos. Sí, bueno, ahora para culminar con mi parte, seguimos con la etiología como tal, ¿no? Bueno, se puede clasificar como primaria y secundaria. Eh, digamos que en esta forma de clasificar va a ser importante, sobre todo para su abordaje clínico, ¿no? En este cuadrito más o menos resume lo que voy a explicar, pero voy a detallar un poco de cada una, ¿no? Primero, en la osteoporosis primaria. A ver, la etiología no son los tipos de osteoporosis que usted puede, digamos, con lo cual se puede clasificar, ¿ya? Ahora, la etiología de repente sí lo podemos, digamos, colocar en las osteoporosis secundarias, ¿ya? Porque va a haber una causa, pero Sí, doctora. en las primarias no. Entonces, en las primarias las catalogamos como tipos de osteoporosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, doctora, está bien. Adelante. Bueno, vamos a comenzar primero con, dentro de la osteoporosis primaria tenemos a la osteoporosis postmenopáusica o también de la de tipo 1, ¿no? ¿A quién va a afectar? Principalmente a mujeres entre los 50 y a los 65 años. ¿Cuál es la causa principal de esto? Debido a la disminución, en este caso brusca, de los estrógenos, ¿no? En la menopausia, ya que como sabemos los estrógenos tienen este efecto protector sobre el hueso, ¿no? Y por lo tanto, al disminuir, se acelera como tal la reabsorción ósea. En la parte de la clínica, mayor riesgo de fracturas vertebrales, en la parte de la columna y también de muñeca. Bueno, en general la clínica ya se va a explicar luego, pero más o menos lo más resaltante de esto. También tenemos a la osteoporosis senil o tipo 2. ¿A quién va a afectar? Va a afectar tanto a mujeres como a varones, pero generalmente después de los 70 años. Este es un proceso mucho más lento y más gradual, ¿no? Que, como su nombre dice, se asocia con el envejecimiento en general. Va a estar caracterizada porque va a haber una disminución de la función de los osteoblastos como tal. Entonces va a haber una menor capacidad para formar ese hueso nuevo, ¿no? Y también puede deberse a una menor absorción intestinal también de calcio. Sobre todo la clínica va a ser por fracturas de cadera y pelvis, ya que esos son los más frecuentes en este tipo, ¿no? En la osteoporosis senil o tipo 2. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos a la osteoporosis como tal secundaria, que lo he querido dividir dentro de estas como por enfermedades endocrinas, reumatológicas, entre otras. Primero, A ver, en aras del tiempo, ciñase al cuadrito de la derecha para que los nomine. ¿Ya? sí, doctora. ¿Por qué? Sí, Porque digamos, la clase de hoy en realidad vamos a trabajarlo más en lo que es la osteoporosis primaria, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar de los factores de riesgos, digamos, para la osteoporosis y también factores de riesgos para las fracturas, ¿ya? Entonces, la osteoporosis secundaria tiene ya otra connotación totalmente diferente, ¿no? Entonces, de tal manera de que ciñase a nominarlo y para poder pasar con los siguientes, digamos, acápites. Adelante. sí, doctora. Bueno, en este caso, solamente para mencionar, la osteoporosis secundaria va a ser causada por otra enfermedad, ¿no? O también por el uso crónico de medicamentos. En este caso, las más representativas, o bueno, las que quiero mencionar son las enfermedades endocrinológicas. Acá tenemos entre ellas al hipertiroidismo, al hiperparatiroidismo, al hipogonadismo también, entre otros, ¿no? También puede deberse a enfermedades reumatológicas, en este caso, en la artritis reumatoide, esto sobre todo por
la inflamación crónica, ¿no? Que se va a presentar. También al lupus eritematoso sistémico, esto sobre todo en relación por el uso de corticoides para su tratamiento que genera, pues, ¿no? Tiene este efecto en el hueso. También puede estar entre ellas una espondiloartritis, entre ellas una de las más representativas, ¿no? La espondilitis anquilosante. Y bueno, también... En cuanto a las reumatológicas, allí es muy importante que lo remarque, que es por digamos, el proceso inflamatorio en sí, ¿no es cierto? Ya ustedes saben el tipo de citoquinas que se liberan, fundamentalmente interleuquina 6, que tiene que ver con todo lo que es, digamos, la activación de los osteoclastos en las unidades de remodelación. Entonces, eso deben tenerlo en consideración. ¿Ok? Bien, continúe con eso. Bueno, también en hematológicas, siendo una de las más, una de las causas también el mieloma, también leucemia, y en genéticas también, ¿no? Genéticas como la osteogénesis imperfecta. Y bueno, también fármacos. Siguiente diapositiva. Cuando ahí se explica las reumatológicas, siguiente. También hay otras por hepatopatías crónicas también, como la cirrosis, ¿no? Siguiente diapositiva. Y bueno, como último, la de medicamentos también, pues, ¿no? Que es una de las más representativas también, en este caso por glucocorticoides, ¿no? Que sobre todo van a disminuir la formación ósea, aumentan sobre todo también la reabsorción y bueno, van a generar estas alteraciones en la parte ósea. También anticonvulsivantes, heparina no fraccionada también, cuando hay un uso prolongado, y bueno, y también quimioterápicos, ¿no? Que también van a alterar esta actividad osteoblástica y osteoclástica como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo por la parte de la parte de la clasificación, en este caso, primaria y secundaria. Muchas gracias. Bueno, sí, para continuar con la fisiopatología, bueno, lo importante para entenderla es que recuerden el concepto, ¿no? De ahí se va a entender todo lo demás. Bueno, habíamos dicho, mi compañera ya mencionó que la osteoporosis es fundamentalmente una enfermedad en donde se va a producir un desequilibrio del remodelado óseo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a romper lo que es el balance normal entre la destrucción, que se conoce como resorción, y también con respecto a la formación del hueso, ¿no? En condiciones normales, el hueso se va a renovar constantemente a través de un ciclo que va a ser ordenado y que va a durar en un periodo de 3 a 6 meses, donde los osteoclastos van a ser las células destructoras que van a eliminar el hueso viejo, ¿no? Y los osteoblastos van a ser las células formadoras que, como su mismo nombre dice, van a formar un hueso nuevo, ¿no? Entonces lo que va a pasar en la osteoporosis se va a romper este equilibrio, ¿no? Entonces, para poder entender lo patológico es fundamental que se conozca primero lo normal, ¿no? Voy a decir algo breve acerca de lo que sería la fisiopatología normal, ¿no? O lo que sería un proceso normal, ¿no? Para poder compararlo con lo que pasa en la osteoporosis. Bueno, como había mencionado, el ciclo del remodelado óseo que va a ser normal, va a durar entre un periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Que va a consistir de fases que van a ir de manera secuencial, ¿no? Bueno, primero se comienza con lo que es una fase de activación, donde se van a dar señales, tanto mecánicas, hormonales, o incluso también de microdaño, que van a ser detectadas por los osteocitos y van a desencadenar el proceso de la fase de activación, ¿no? Después va a producirse lo que es la fase de resorción, que va a durar de 2 a 4 semanas, donde los osteoclastos van a crear cavidades que van a ser microscópicas en la superficie ósea mediante la secreción de ácidos, ¿no? Y enzimas proteolíticas que van a disolver tanto la matriz mineral como la orgánica del hueso, ¿no? Esta fase va a ser después seguida por un periodo de inversión que va a durar de 4 a 14 días, donde se van a eliminar los productos de degradación y se va a preparar la superficie para la formación, ¿no? O sea, para el hueso nuevo. Finalmente, durante la fase de formación, que se va a extender por 3 a 6 semanas, a 6 meses, disculpen, los osteoblastos, que van a ser las células formadoras, se van a encargar de rellenar estas cavidades que habían sido previamente creadas por los osteoclastos y van a depositar
lo que sería un hueso nuevo, ¿no? Para restaurar lo que es la arquitectura y la mineralización ósea correcta, ¿no? También es importante mencionar de que muy aparte de estas células que están encargadas en este proceso de remodelado, también hay un control molecular, ¿no? Que va a ser un sistema molecular clave en lo que es este proceso, ¿no? Ya que va a funcionar como lo que vendría a ser un interruptor biológico. Estoy hablando acerca del sistema RANKL-OPG, ¿no? Bueno, para que se entienda así de manera didáctica, el RANKL va a actuar como el acelerador que va a estimular a los osteoclastos para que destruyan el hueso, ¿no? El OPG va a funcionar como el freno que va a bloquear esta destrucción y el RANK es el receptor donde van a actuar estas señales, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí justo sobre la fisiopatología ya netamente de la osteoporosis. Como había mencionado al principio, en la osteoporosis se rompe lo que es todo este proceso correcto que debería darse, ¿no? Primero hay tres casos principales que rompen esta homeostasis a nivel óseo, ¿no? Primero tenemos la deficiencia estrogénica, que es el caso de la osteoporosis posmenopáusica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, como recordamos, la posmenopausia o la menopausia, disculpen, se producen en mujeres y es debido a la deficiencia de estrógenos, ¿no? A la par, tanto que puede tener un impacto a nivel tal vez gonadal o sexual, también tiene un impacto a nivel óseo, ¿no? La pérdida de estos estrógenos en la menopausia va a desencadenar lo que es una cascada destructiva, ya que va a aumentar la producción de citoquinas inflamatorias, como vendría a ser, por ejemplo, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, y que van a estimular a los osteoclastos, ¿no? Recordamos de nuevo, los osteoclastos eran las células destructoras, ¿no? A la par también van a incrementar lo que es el RANKL, que habíamos dicho que era el acelerador, ¿no? Que estimulaba a los osteoclastos, y a la par también va a disminuir al OPG, ¿no? El OPG era el freno, entonces va a haber lo que es una prolongación de la vida de los osteoclastos y también un aumento en estos, ¿no? Entonces va a haber una actividad acelerada o una actividad alta de los osteoclastos, que eran las células destructoras, lo que va a romper el equilibrio, ¿no? Entonces ya no va a haber tanta formación, sino al contrario, va a haber mayor destrucción, ¿no? Y lo que se va a producir es que esto se evidencia en una pérdida rápida de la masa ósea, ¿no? Aproximadamente en un 2 a un 5% anualmente, especialmente en este caso de las posmenopáusicas, en el hueso trabecular, ¿no? Que va a tener un impacto, por ejemplo, en las vértebras. Ahora, sobre la osteoporosis senil, que como viene su mismo nombre senil, se debe al envejecimiento. Bueno, recordemos, o por lógica, en los ancianos o personas que tienen una edad avanzada, muy aparte de que ya se produjo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la menopausia, y en el caso de los hombres que se produce la andropausia. Esto no lo mencioné, pero en los hombres, si bien la testosterona puede tener un impacto también en lo que es la vulnerabilidad a que la persona también pueda tener osteoporosis, no se menciona tanto porque en la mujer es donde principalmente se va a producir esto, ¿no? Pero sin embargo el mecanismo funciona similar a nivel sexual por el tema de la edad. Pero digo esto ya que en el envejecimiento, en ambos sexos, por ejemplo, se produce lo que es la deficiencia de las hormonas sexuales, que tienen un papel importante en lo que es el proceso de la formación de nuevo hueso, ¿no? En el envejecimiento, estas personas ya han pasado o ya tienen una deficiencia de estas hormonas sexuales, pero también a la par ya han disminuido lo que es su capacidad de formar hueso nuevo, ¿no? Entonces ya tienen, por así decirlo, dos factores de riesgo, ¿no? Uno, ya han pasado o ya tienen deficiencia de las hormonas sexuales, y también a la par ya tienen una deficiencia en la capacidad de ellos mismos de producir su propio hueso nuevo, ¿no? Entonces aquí esto también va a afectar a nivel tanto en el hueso cortical como en el trabecular, ¿no? Entonces, en síntesis, en la deficiencia estrogénica, que era en las mujeres que ya estaban en la menopausia o ya habían pasado la menopausia, había un impacto en el hueso trabecular, pero en el envejecimiento lo que se va a producir es una afectación tanto del hueso cortical como del trabecular. Aparte de eso, ya también puede haber
una ruptura de la homeostasis cuando hay una deficiencia, por ejemplo, nutricional o también factores metabólicos, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene una deficiencia de calcio, no ingiere entre valores que, que vendrían a ser lo normal, para ponernos en números, si la persona tiene una dieta en la cual tiene por debajo de 800 miligramos al día de ingesta de calcio, entonces ya estaría en un déficit, ¿no? Y también si tiene alguna deficiencia de vitamina D, va a hacer que se rompa lo que es el balance y va a haber un balance calcio negativo que va a compensarse movilizando lo que es el calcio del esqueleto a través del aumento de la paratormona, ¿no? También factores como la mala absorción intestinal exacerba estos déficits, ¿no? Recordemos, las personas ancianas ya de por sí también, aparte de lo que era la deficiencia de las hormonas sexuales y de su propia capacidad de producir hueso nuevo, también tienen algunas comorbilidades que pueden exacerbar que se produzca, por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? Lo que hace que en síntesis se cree un estado de robo constante del calcio del hueso para mantener los niveles de sangre, los niveles normales de calcio en sangre, ¿no? Entonces, se quita del hueso el calcio para que haya una homeostasis sanguínea del calcio, ¿no? Esto de aquí se traduce en cambios estructurales a nivel tisular, ¿no? El principal o el cambio estructural más temprano que podemos ver es el adelgazamiento de las trabéculas óseas, ¿no? Que es temprano en la osteoporosis y hace que se dé un desequilibrio local del remodelado donde la resorción osteoclástica va a exceder lo que es la capacidad de formación de los osteoblastos en cada sitio individual del remodelado, ¿no? Este proceso no es uniforme, sino que va a afectar principalmente a lo que son las trabéculas más delgadas y que van a estar menos cargadas mecánicamente, y lo que va a hacer que sean más susceptibles a la perforación completa cuando la profundidad de resorción excede su grosor, ¿no? Entonces, las trabéculas van a ser afectadas, principalmente las más delgadas, y con esto, si la trabécula ya ha sido demasiado afectada o en todo caso ha sido perforada, ya no va a poder repararse, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya se produce una pérdida de esta arquitectura y de esta estructura que ya no se va a poder recuperar. Entonces, también otra cosa que se puede ver en la osteoporosis es la perforación y la desconexión de la red trabecular, ¿no? Que constituye un punto crítico en lo que es la progresión de la osteoporosis, donde se va a producir lo que es la transición desde la pérdida ósea cuantitativa hacia ya un deterioro cualitativo irreversible de la microarquitectura, ¿no? Entonces, estas trabéculas delgadas que van a ser más vulnerables al daño ya no se van a poder recuperar, como vengo diciendo, ¿no? Una vez que una trabécula se perfora completamente, ya no va a poder ser reparada por el remodelado normal y va a hacer que haya una pérdida permanente de lo que es la conectividad estructural, que va a tener consecuencias demasiado severas para las propiedades biomecánicas del hueso mismo, ¿no? También lo que se va a producir en la osteoporosis es el adelgazamiento del hueso cortical y que va a ocurrir principalmente a través de la resorción endosteal excesiva que se va a producir por un aumento de la actividad osteoclástica en las superficies endosteales, que no es completamente o no va a ser completamente compensado por lo que es la formación perióstica, ¿no? Y esto va a hacer que se resulte en una reducción neta de lo que es el grosor cortical, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ya complementando la parte de la fisiopatología con la clínica misma, entonces, por lógica, ¿qué es lo que se va a producir? Bueno, es importante mencionar, como usted ya lo dijo, doctora, que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, ya que tiene una presentación asintomática, ¿no? En las etapas iniciales, por lo general, no van a haber síntomas, el paciente no va a referir alguna molestia, pero sin embargo sí se va a estar produciendo lo que es la pérdida de la masa ósea a nivel gradual, ¿no? Entonces, es una enfermedad que no nos avisa, ¿no? Y recién se van a presentar los síntomas cuando ya van a ver las complicaciones de la enfermedad misma, ¿no? Entonces, lo que estoy poniendo en esta diapositiva es cuando ya están estas complicaciones. Bueno, la
principal complicación vendrían a ser lo que son las fracturas por fragilidad, ¿no? Como había mencionado, esto en la fisiopatología lo relacionamos nada más para entender la clínica, ¿no? En el caso de las mujeres menopáusicas o la osteoporosis por deficiencia de estrógenos, había dicho que en este caso el principal hueso afectado era el hueso trabecular, ¿no? Y el hueso trabecular, especialmente en lo que se refería a las vértebras. Entonces aquí se van a dar fracturas vertebrales, ¿no? Que van a ser las más frecuentes, pero incluso pueden ser asintomáticas y, sin embargo, se van a manifestar cuando empiezan a causar un dolor agudo o incluso que puede alargarse y convertirse en crónico. También otro tipo de fractura que es muy frecuente es la fractura de cadera, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que vendría a ser la complicación más grave y que incluso puede causar más morbimortalidad, ¿no? También se puede dar lo que es la fractura de Coles, que es la fractura del radio distal, que va a ser común, sí, pero tras antecedentes de caídas, ¿no? Y también se pueden dar lo que son fracturas costales, que pueden ocurrir incluso con traumatismos así mínimos. Junto a esto también se relaciona lo que es el dolor, ¿no? Estas fracturas van a causar un dolor, ya sea agudo o crónico, o incluso puede ser un dolor mecánico que va a empeorar con la actividad y que va a mejorar con el reposo. Aparte de eso, también otra complicación muy importante de la osteoporosis son las deformidades esqueléticas, ¿no? En el caso de las personas, sobre todo la osteoporosis senil que se va a dar por el envejecimiento, lo que se puede encontrar es una cifosis dorsal, ¿no? Que se conoce como joroba de viuda. También se puede producir con esto la pérdida de la estatura. En el caso de que el paciente ya haya tenido fracturas vertebrales, incluso se puede perder 4 centímetros de estatura después de esto, ¿no? También se puede producir lo que es la deformidad en cuña de los cuerpos vertebrales, y ya todo esto junto hace que el paciente también refiera a una limitación funcional, ¿no? Esto también es otra complicación muy severa de la osteoporosis, ya que el paciente va a reducir demasiado su movilidad, también va a tener alteraciones en la marcha, ya producto de estas mismas fracturas que puede tener. También aumenta lo que es el mayor riesgo de caídas, y con esto ya finalmente una limitación para que el paciente pueda desarrollar sus actividades de manera cotidiana de forma normal, ¿no? Entonces, ya en síntesis, las principales complicaciones que podría producir la osteoporosis se traducen más que nada en la fractura de cadera, que constituye o aumenta en un 20% la mortalidad del paciente. También un síndrome de aplastamiento vertebral múltiple, incluso, como había mencionado, se producían fracturas costales, ¿no? Esto, si se agrava, puede producir lo que es una insuficiencia respiratoria, y en casos muy graves. También se produce lo que es la pérdida de la altura significativa. Había mencionado que se podía producir una pérdida de 4 centímetros en el caso de que el paciente tuviese alguna fractura vertebral. Y ya finalmente el peor de los escenarios es que el paciente ya tenga una limitación funcional o una incapacidad funcional que ya incluso le altere en su rendimiento cotidiano, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, muchísimas gracias, Catalina. Aquí solamente voy a mencionar 2 cosas importantes. Con respecto, digamos, primero a las unidades de remodelación, ¿no? En las cuales tenemos que tener en consideración que, digamos, así como hay una resorción, hay una formación, ¿no? La remodelación ósea es un proceso activo y dinámico, de tal manera que hacia esto está dirigido las terapias tanto antirresortivas como también para aumentar la formación. Por eso lo señalo. Es como siempre, ¿no? Destruir, digamos, lleva menos tiempo, y también eso ocurre en el hueso. Entonces, la resorción es más o menos aproximadamente en 3 semanas, 21 días, ¿no? Y la formación es en 3 meses. Entonces, todo el proceso aproximadamente son 100 días a 120 días, y en algunos casos, en un tipo de huesos, llevan hasta 150 días. Entonces, pero el promedio es de 100 días. Entonces, de tal manera que no olviden que la formación lleva un promedio de 3 meses, y
la resorción de 3 semanas, ¿no? En las cuales, digamos, ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Los responsables de la resorción son los osteoclastos, ¿no? Y en un periodo de 3 semanas, para luego la activación de los osteoblastos y la formación del osteoide, que van a llenar esas cavidades en un periodo aproximadamente de 3 meses. Pero también ahí debemos reconocer 2 cosas importantes. Uno, el rol de la esclerostina, ¿no? Una proteína que inhibe la acción de los osteoblastos y que antagonizan la señalización de los WAN para poder controlar, digamos, que no se vea tampoco una suerte de formación acelerada o incrementada, que la expresión sería la osteopetrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un control. Y el otro es el sistema RAN ligando osteoprotegerina, ¿no? En las cuales nosotros tenemos la acción dual tanto de los osteoblastos en su producción y los osteoclastos digamos, en el control. Entonces, esos 2 sistemas son muy importantes para lo que es digamos, el metabolismo óseo, tanto en la formación, en la mineralización, en el reposo y en la resorción. Obviamente, ahí tiene un rol preponderante la paratormona y en relación con la vitamina D. Y ahí entran estos factores, digamos, endocrinos, ¿no? Que lo que ya vuestra compañera lo ha mencionado, el rol del estrógeno, la progesterona y la testosterona, por mencionar algunos. Es importante, es interesante que ustedes, digamos, lo recuerden, porque eso lo han visto en fisiología, ¿no? En el cual, digamos, el crecimiento óseo es exponencial entre los primeros años hasta la adolescencia o la pubertad, ¿no? Y la instalación de la adolescencia. Y ustedes saben, el crecimiento del hueso es por aposición. Y a partir de la adolescencia es donde, digamos, confluyen los factores más importantes, los 3 factores importantes que van a favor digamos, de la ganancia de masa ósea, o sea, el ejercicio, o sea, la actividad física que hace el adolescente, las hormonas que están, digamos, en su plenitud y obviamente el incremento digamos, en la capacidad de alimentación también, ¿no? El adolescente, sea varón, sea mujer, digamos, ingiere mucho más alimentos. Entonces, esos 3 factores contribuyen a que se gane mayor masa ósea. Y esta mayor masa ósea, o sea, el pico de máximo de masa ósea, lo logran alcanzar aproximadamente digamos, entre los 12 y los 20 años, ¿no? Obviamente allí se logra, digamos, los que alcanzaron de 0,800 gramos, digamos, de hidroxiapatita o de mineralización por centímetro cuadrado de hueso, esa es su masa ósea, a pesar de que pareciera que fuera, digamos, baja. Y algunos sobrepasan el gramo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la contextura, la antropometría. Luego ya se establece, digamos, una elevación muy pequeñita, y eso de que se dice de que se crece después de los 20 años, en cierta medida sí tiene razón, asidero fisiológico. ¿Por qué? Porque se gana masa ósea y entre los 20 y 35 años se llega a tener el pico de masa ósea ideal del adulto. ¿Por qué lo señalo? O sea, hasta los 35 años, porque justamente ahí se invierte lo que era en la adolescencia. O sea, si en la adolescencia ganábamos porque teníamos los factores hormonales bollantes, elevados, había más actividad física, ya en los 35 eso disminuye. O sea, disminuye la actividad hormonal, disminuye la actividad física y la persona ya casi, digamos, no ingiere muchos alimentos.
Entonces, en ese espacio entre los 20 y los 35 años se establece el pico máximo o el pico ideal del adulto, ¿ya? Es el pico de masa ósea ideal del adulto. En siglas es el MOPA, M-O-P-A, ¿no? Entonces, y quiero que recuerden este espacio, este aspecto que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la medición con la densitometría, ¿no? El score Z va a, perdón, el score T va a estar en relación a ese pico de masa ósea ideal. Ese va a ser, digamos, contra quién vamos a medir a la persona que está realizando el examen. Por eso quiero que lo recuerden allí, ¿ya? Y sobre los 35 años se va dando una meseta, ¿no? Allí en la masa ósea. ¿Por qué? Porque ya estamos en un espacio donde ya no hay esa producción elevada solamente de mantenimiento, ¿no? Y y estamos en periodos de cambios hormonales, o sea, recuerden ustedes, en la mujer es mucho más evidente el cese de la menstruación y se establece la menopausia, ¿ah? Entonces, eh, allí yo preguntaría, por ejemplo, a ver, eh, ¿cuál es la definición a Eli? ¿Cuál es la definición de menopausia, por ejemplo? ¿Está Eli? ¿Eli Ruiz? No está. Ok. Fernando, Sí, doctora. ¿cuál es la Es, definición de menopausia, señor? mm, cuando es, ¿cómo decirlo? El cese permanente de la menstruación en la mujer. ¿Alguien otro? ¿Algún otro que tenga otro concepto? Jesús. Jesús. Sí, doctora. ¿Por qué no contesta? Porque ahí voy a mi casa, doctora. ¿Perdón? Ahí voy a mi casa, no sé si se escucha. No. Ok, no hay problema. Mm, Como definición sería es cuando es el estadio en el cual la mujer ya no... es la etapa donde ya no tiene menstruación la mujer, doctor. De acuerdo, pero esa no es la definición de menstruación. Jimena, Sí, doctora. la misma pregunta, señorita. Eh, Preguntó sobre concepto de menopausia o de menstruación, disculpe. Señorita, ¿dónde está usted? Por si acaso esto no es un relajo, ¿eh? Aviso, señor delegado. En los exámenes van a ir incorporadas estas preguntas, por si acaso. Sol, Sí, doctora. Bueno, la menopausia se define como el cese permanente de los periodos menstruales, ¿ya? que es ¿Qué más? alrededor de los 45 años en adelante. Depende de la estadística poblacional. El concepto de menopausia. ¿Alguno de ustedes levante la mano? ¿Ninguno? Doctora, disculpe, el otro concepto sería una menorrea por un tiempo de 12 meses. Amenorrea no. Mm. Amenorrea es cuando la persona, la mujer nunca menstruó. Y puede ser primaria, puede ser secundaria. Doctora, ¿me escucha?
No. Por ahí estamos cerca. Doctora, ¿me escucha? Carlos, sí, adelante. Doctora, bueno, si no tengo entendido, la menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación por más de 12 meses, ¿no? Ya, ¿qué más? Estamos hablando Bueno, de la definición, ¿no? bueno, luego de eso ocurre bueno, Luego no, ¿ah? Luego no, si no, no se produciría. Ojo con lo que va a decir. o sea, A ver, ordene sus ideas. Doctora, ¿sería entonces la pérdida de la función folicular de los ovarios? Eh, No, a ver, no es la definición de menopausia. Porque vamos a diferenciarlo del climaterio. Sol, ¿quiere expresarse? Porque está con su micro prendido. No, doctora, mi micrófono está apagado, pero... mm, doctora, pero el climaterio creo que abarcaba todo, ¿no? La premenopausia, menopausia y posmenopausia. Claro, es diferente, no es lo mismo, por eso les estoy diciendo, son dos cosas diferentes. Carla, no nos vamos a mover de acá, señores, y ya llevamos 1 hora. Son conceptos que ustedes lo deben tener clarísimo. Jim, ¿qué tiene ahí? ¿Un mapache dando vueltas? Sí, es un mapache. Jim, ¿está? Ok. Bueno, comuníquenle a Jim que se le ha llamado 2 veces y no está y lo doy por falto en la clase, ¿ya? Y eso lamentablemente va a repercutir en su nota, lo lamento mucho. Guillermo, Doctora. señor, ¿está usted en la clase? Sí, acá estoy, doctora. Ya, entonces conteste la pregunta que se está haciendo. Bueno, yo entiendo por menopausia como el cese brusco de la producción de hormonas sexuales femeninas, estrógenos, ¿no? O sea, alrededor de Perdón, los a ver, 40, 50 años. no lo escuché bien, disculpe. ¿Puede volver a repetir? Claro, es el cese brusco de la producción de hormonas sexuales femeninas, porque en el varón es un cese progresivo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Am, defínalo mejor. Tiene la idea. Bueno, no se me ocurre otra forma de definirlo, No doctora. se le ocurre, no, no es que se le ocurra. Acá las cosas están definidas, no es que se le ocurre. Y el concepto de menopausia lo da la misma sociedad, digamos, tanto de climaterio como la sociedad de ginecobstetricia a nivel internacional. No es una cosa que se nos ocurra a nosotros. Angie, Doctora, ¿sería un cese natural? bueno, es natural, es fisiológico. Ok, y permanente. Ya, está bien, adórnelo si usted quiere, pero es ese. Sí. Nada más. Hay otras cosas, como lo que mencionaron mis compañeros, que ¿Como suele darse cuál? a los 45, 55 años. No, porque usted puede tener una menopausia a los 38 años, a los 40, a los 54 años. Hay personas en la altura que tienen, hasta nosotros hemos visto hasta 56 años.
No, claro, pero en promedio son edades en las que podría oscilarse. El promedio poblacional, o sea, para nuestras mujeres acá en el Perú es 45 años, si eso es lo que quieres saber. Pero esa no es la definición de menopausia. Darwin. ¿Está Darwin? Sí, doctora. Adelante. Sí, ya le había comentado acerca de, pero me dijo que no era el A cese ver, de... de repente ya unió sus ideas y ha hecho un algoritmo para que me defina. Sí, entonces, doctora, sería el cese permanente, como mencionó mi compañera, de la menstruación, definido por 12 meses de ausencia de menstruación. ¿Ya? Mm, ¿Qué más? Ese es el eh, 50%. que es causado por la disminución de producción de estrógenos y hormonas ¿Ya? ¿Qué femeninas. más? Ese es el 75%. Em, ya se me fue, hasta ahí Ya, no. Darwin. A ver, vamos a completar tu idea. Ya, vamos a ayudarte con el 25%. Doctora, ¿yo podría comentar? A ver, adelante. Sí, doctora. Bueno, podría ser también bueno, la menopausia es un proceso biológico normal y que consiste en el cese definitivo de la menstruación y a la vez marca el final de su etapa reproductiva. Está bien, de acuerdo, lo adornó mejor, pero estamos en el 50%. Ok, vamos a seguir con el concepto de Darwin, ¿ya? Menopausia es el cese definitivo mayor de un año de la menstruación y que está enmarcado por disminución del estradiol y con el aumento del FSH, ¿ya? Por eso, o sea, la modificación hormonal va a determinar el cese de la menstruación, ¿ok? Entonces, esa es la definición de menopausia. El climaterio puede acompañar, digamos, desde el inicio, digamos, de la perimenopausia, o sea, cuando ya empieza a disminuir los valores hormonales, o sea, sobre los 35 años. Y puede acompañar después de la menopausia. Y puede durar, es un periodo que puede durar de 2 a 5 años, como puede durar de 2 a 15 años. Ese es el climaterio, ¿de acuerdo? Ahora, no está definido, digamos, el término de andropausia, ¿ya? Los urólogos, que son los que están en esa línea de competencia, o, digamos, no hay andrólogos como los ginecólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se ha definido como andropausia, pero sí el varón sufre el climaterio. ¿Y eso por qué? Porque si bien es cierto, en la mujer hay algo que cesa, como es la menstruación, y no es brusco, sino es progresivo. Recuerden ustedes que empiezan con los bochornos, luego va disminuyendo, digamos, el régimen catamenial, ¿no? En cierta medida se vuelve irregular, va espaciándose inclusive en 6 meses, 3 meses, etcétera, hasta que definitivamente la mujer deja de ver la menstruación, ¿no? Ese es el término que utilizan nuestros pacientes. Y nosotros le hacemos el dosaje de FSH y le hacemos el dosaje de el estradiol está bajo y FSH está muy alto. Entonces ahí le decimos, bien señora, usted ya está en el proceso de la menopausia. ¿Ok? Y el climaterio se le puede seguir a ella el bochorno durante mucho tiempo. Y en el caso del varón también, sobre los 35 años, si bien es cierto, es muy soterrado, muy lento, empieza con problemas de la libido. Y entonces ustedes van a ver que los varones ya empiezan a vestirse de color rosado, se ponen pantalones guindas, empiezan, digamos, a utilizar cremas, etcétera, ¿no? Pero también ellos tienen sudores, transpiraciones nocturnas, ¿no? Los famosos bochornos, solo que como tenemos digamos, un comportamiento machista, pues no es inaceptable. Pero también ellos van con problemas de la habilidad emocional, ¿ya? Y luego ustedes ven sobre los 50, ¿no? Verán ustedes que ya empiezan a
a perseguir a las chicas, digamos, de 16, 17, 18 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Por la misma conducta machista que hay acá en nuestra sociedad. Entonces, sí tienen ese problema, ¿ok? Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de osteoporosis, decimos, ¿no? O sea, digamos, parte de los factores para hacer la evaluación de masa ósea es en las mujeres posmenopáusicas y en los varones mayores de 50 años con factores de riesgos. O sea, ¿qué factores de riesgos? Bebedores, o sea, estilos de vida, aquellos que consumen más, por ejemplo, bebidas colas, gaseosas, etcétera, que en vez de, digamos, de hacer ejercicios, buscan el control remoto, ¿no? O en su defecto, por ejemplo, tienen antecedentes de una madre que ha tenido osteoporosis o madre que ha tenido fractura de cadera, por ejemplo. Entonces, eso se va digamos, sumando dentro de los factores de riesgos y a partir de eso, por ejemplo, van construyendo lo que ustedes han escuchado, el famoso FRAX, ¿no? Que digamos, es parte de esta valoración de factores de riesgos y que no necesariamente va a necesitar una medición de densitometría, por si acaso. Y que ahora está ya, pues, digamos, a nivel informatizado y que tranquilamente nosotros llenamos este tipo de factores y nos va a dar un riesgo de fractura, ¿no? Entonces, miren cómo va saliendo ello a partir de este esquema de lo que vamos hablando de la ganancia de masa ósea y del establecimiento del pico de masa ósea ideal del adulto y luego, como les decía, de esa meseta sobre ya de los 50 años nosotros encontramos en caso de mujeres casi en un 20 a 30%, digamos, de riesgo incrementado de fractura, por ejemplo, de tipo vertebral, ¿no? Y en el caso de los varones, en un 20%. Entonces, de tal manera que vamos hablando que hay un descenso en digamos, a nivel de la masa ósea también. Y adicionalmente, cuando ustedes, por ejemplo, van a ir al mercado, van a ver ustedes a muchas señoras con sus, digamos, que han tenido o que tienen fractura de coles porque están ahí con su cabestrillo. Entonces, no es tan infrecuente. Y las fracturas de vértebra, generalmente, por ejemplo, lo hemos visto posteriormente a la gestación de madres adolescentes. ¿Ok? Entonces, de tal manera de que sí, ustedes como médicos, cuando evalúen esto, van a encontrarse con ese problema de masa ósea, sobre todo ahora con esta moda de las chicas láminas, ¿no? O sea, están con el agua o están con las bebidas energéticas y no están consumiendo lo que corresponde. Entonces, vamos a llegar a la menopausia debiendo calcio y obviamente debiendo masa ósea. Entonces, obviamente, estos factores de riesgo van a ir sumando para la disminución de esta densidad mineral ósea. ¿Qué es la densidad mineral ósea? Que es la expresión de la mineralización, ¿no? Lo cual tenemos mucho más en calcio, hidroxiapatita, ¿no? Por centímetro cuadrado de hueso. Y eso también lo vamos a ver en la densitometría ósea, cuando hacemos la evaluación para osteoporosis, que es, digamos, una de las herramientas o de los exámenes que se suelen pedir para estos casos. ¿Ok? Y sobre ya como va descendiendo sobre los 50 años, ya a los 60 años, prácticamente 60, 70 años entre mujeres y varones se va equilibrando esa distancia. ¿Por qué? Porque sencillamente ya ahí recién estamos hablando de, digamos, también de la asociación del hueso cortical. Y es por eso que sobre los 60 años en mujeres tenemos más riesgo de fracturas de cadera, ¿ya? Y en varones de 70 años lo tenemos también, digamos, incrementado ese riesgo. ¿Pero por qué? ¿Es gratuito esa diferencia? No. En el caso del varón, tiene el periósteo más grueso que la mujer. O sea, no es que tenga el hueso más duro, sino que lo tiene más grueso el periósteo. O sea, es en un 30%. Entonces, de tal manera de que
digamos, el deterioro es mucho más lento y es un poco más en el tiempo. Y es por eso que la fractura se produce un poquito más tardíamente en los varones, ¿ya? Recuerden ustedes que cuando hablamos de fractura estamos hablando de fracturas digamos, traumas mínimos. Entonces, por ejemplo, la señora de 50, 55 años se resbaló y se apoyó y se fracturó, digamos, se produjo una fractura de coles, por ejemplo, ¿no? O utilizó un zapato alto, digamos, taco 10, con inestabilidad de tobillo, se dobló el tobillo y se fracturó a nivel del tobillo, ¿ya? O, por ejemplo, empieza a disminuir la talla. Entonces decía, no, pero si yo medía tanto y ahora mido 1 centímetro menos, y le hacemos la radiografía de columna y resulta que ya tenemos, digamos, esas famosas vértebras de pescado, por ejemplo, ¿no? Que no siempre correlaciona con la densitometría ósea. Entonces, de tal manera que es importante para el despistaje también el hecho de una radiografía de columna lumbosacra, ¿ya? Porque generalmente las fracturas están ubicadas de D8, de 9, de 10, y generalmente en las vértebras de transición, o sea, D12, L1, es la de mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, eso es importante cuando nosotros hablamos de las fracturas o por fragilidad en el caso de, o digamos, por osteoporosis, ¿ya? Y obviamente, en base a eso, va a estar pues lo que ya vuestra compañera mencionó, ¿no? O sea, la famosa deformidades esqueléticas de la cifosis dorsal, la joroba de la viuda, que no es más que el acuñamiento, o sea, la fractura cuneiforme de la vértebra. Entonces, eso sí ya es digamos, nos está dando a entender una osteoporosis severa, ¿no? Entonces, allí ya se tienen que tomar medidas, ¿no? Desde que, digamos, el tratamiento antirresortivo, sino también muchas veces ya entra el tratamiento para restituir el tamaño vertebral, o sea, sí ocurre esto con ya un tratamiento, digamos, más especial, ¿no? Y obviamente eso va a generar dos cosas, o sea, no solamente la limitación funcional, sino que también para la limitación a nivel respiratorio, ¿ya? Y eso también tenemos que tener en cuenta y eso va a, digamos, va a ser predictor de otra fractura en menos de un año. De ahí la importancia, ¿ok? Muy bien. Continuemos en lo que nos falta para dar, digamos, ya por terminada nuestra clase. Los que creo que falta ahí, no sé si 2 ponentes más. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento y lo vamos a dividir en no farmacológico y farmacológico, ¿no? Todas estas recomendaciones según el Grupo Nacional de Directrices de Osteoporosis del Reino Unido, ¿no? Para tenerlo de fuente. Con respecto a lo no farmacológico, en este caso las recomendaciones en mujeres postmenopáusicas y en hombres mayores a 50 años con osteoporosis o que estén en riesgo de fractura por fragilidad, se recomienda seguir una dieta saludable y que sea equilibrada, ¿no? Más que todo rica en nutrientes. Es una dieta balanceada, ¿no? Como se menciona. Y se debería evitar carnes procesadas o algún alimento que contenga algún tipo de azúcar refinada. Se encontró que ingestas superiores, ingesta de proteínas superiores a 0,75 gramos por kilo de peso están asociados en este caso a una mayor densidad ósea en el cuello femoral, ¿no? Eso es como dato para tenerlo en cuenta. También se recomienda mantener una ingesta adecuada de calcio, se recomienda un mínimo de 700 miligramos diarios, pero es preferible más que todo por la alimentación, ¿no? O de lo contrario, podría pues darse mediante suplementos.
También el consumo de vitamina D a través de alimentos o en todo caso recibir suplementos de al menos 800 unidades por día, ¿no? Em, si es que se ha identificado alguna insuficiencia de vitamina D o factores para tener algún tipo de insuficiencia de esta vitamina. También se recomienda realizar una combinación de ejercicios regulares, tanto en carga de peso o lo que sería el fortalecimiento muscular, ¿no? Todo esto, más que todo, adaptados a las necesidades y a la capacidad que tenga el paciente, ¿no? Porque varía de acuerdo si es que el paciente presenta o no algún tipo de limitación funcional. También se recomienda el abandono de lo que sería el tabaco y se menciona también restringir el consumo de alcohol, aunque creo que lo ideal sería dejar, ¿no?, el consumo de alcohol. Por último, se recomienda también realizar una evaluación de riesgo de caídas en todos los pacientes con osteoporosis y fracturas por fragilidad. Eso con respecto a lo no farmacológico. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo farmacológico vamos a ver dos grupos, los medicamentos antirresortivos y los medicamentos denominados anabólicos. En este caso, cabe recordar, antes de iniciar con el grupo de medicamentos, que no hay una recomendación que sea uniforme para todos los pacientes y, pues, por lo tanto, se debe individualizar, ¿no?, según la edad, el riesgo y las comorbilidades del paciente. ¿Cuándo se debe considerar el inicio de un tratamiento farmacológico? En este caso, en mujeres postmenopáusicas y hombres mayores a 50 años, con un T-score, como se menciona en la parte superior, menor o igual a menos 2.5, ya sea en cuello femoral, cadera, columna lumbar, o un 33% de error. O también cuando se haya osteopenia, que es un T-score de menos 1 a menos 2.5, en cuello femoral o en la cadera, ¿no? Y esto, si es que se le agrega lo que sería el riesgo de fractura, tanto en lo que sería de cadera o en cuello femoral. También se recomienda el inicio del tratamiento farmacológico cuando ya ha habido una fractura, ¿no?, ya sea de caderas, de vértebras, independientemente de la densidad, ¿no?, ósea que se llegue a obtener. Bueno, ya para continuar, tenemos a los medicamentos antirresortivos y el principal o su mecanismo de acción va a ser la inhibición de la resorción ósea. Tenemos primero a los bifosfonatos y acá tenemos 4 medicamentos: el alendronato, risedronato, ivandronato y zoledronato. Con respecto al alendronato, en este caso se recomienda 70 miligramos una vez por semana vía oral. Y el tratamiento recomendado está aprobado para mujeres con osteoporosis postmenopáusica, hombres con osteoporosis y osteoporosis inducida por glucocorticoides, además que también para la prevención de esto, ¿no?, para lo anterior mencionado. Se encontró en este caso que en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis se demostró que el alendronato reduce, pues, las fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales, no vertebrales y las de cadera. También se recomienda el risedronato, de 35 miligramos una vez por semana vía oral. Y en este caso, pues, se recomienda a mujeres con osteoporosis postmenopáusica, hombres con osteoporosis, osteoporosis inducida por glucocorticoides, y también para la prevención de osteoporosis inducida por glucocorticoides en mujeres. También se encontró una reducción significativa de riesgo de fracturas de cadera, ¿no? Luego tenemos el ivandronato de 150 miligramos, que es una vez al mes vía oral, o 3 miligramos endovenoso cada 3 meses. Y esto principalmente se encontró efecto en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis. Por último, tenemos dentro de los bifosfonatos al zoledronato, que se da 5 miligramos una vez al año vía endovenosa. Y en este caso se halló, pues, acción para mujeres con osteoporosis postmenopáusica, hombres con osteoporosis y lo que sería osteoporosis inducida por glucocorticoides. Ahora siguiendo con el siguiente grupo, que serían los anticuerpos monoclonales. En este caso tenemos al denosumab, que, pues,
va a ser más que todo un anticuerpo que va a ir en contra del RANKL, o del ligando del activador del receptor del factor kappa B. ¿No? Y en este caso va a regular el desarrollo y lo que sería la actividad de los osteoclastos, ¿no? Y por ello hay inhibición de la resorción. En este caso, el denosumab está aprobado para el tratamiento para lo que es la pérdida ósea asociada principalmente a neoplasia. En los varones sería lo que es este cáncer de próstata, ¿no? Que tiene pues un mayor riesgo a lo que sería fractura. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sí, bueno, seguimos con los medicamentos antirresortivos y ahora tenemos la terapia de reemplazo hormonal. Y en este caso, pues más que todo va a ser una serie de combinación o formulaciones de estrógeno y de progestágenos, ¿no? Y esto más que todo está aprobado para la prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que tengan riesgo de fractura por fragilidad. Y se halló que, lo que se menciona ahí, estrógenos conjugados a 0.65 miligramos, ya sea solos o se le aumenta el acetato de medroxiprogesterona a 2.5 miligramos, redujo significativamente lo que serían fracturas a nivel tanto vertebrales, no vertebrales y a nivel de cadera. Luego tenemos al calcitriol, que viene a ser la forma activa de la vitamina D, y en este caso, pues la dosis que se menciona ahí va a estar aprobado para el tratamiento de osteoporosis posmenopáusica que va a estar establecida, ¿no? Y en este caso, como ya sabemos, actúa principalmente con lo que sería la inhibición de la resorción ósea. Por último, tenemos al raloxifeno, que viene a ser un modulador selectivo del receptor de estrógeno, y en este caso, pues es más que todo para tratamiento y también para la prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos el siguiente grupo que serían los medicamentos anabólicos y se les denomina así más que todo porque pues su acción es la formación del hueso, ¿no? Tenemos acá dos subgrupos que son los análogos de la hormona paratiroidea y el inhibidor de la esclerostina, ¿no? Que la esclerostina viene a ser pues producida, liberada en este caso por los osteocitos y se van a encargar de la inhibición de la formación ósea, ¿no? Entonces, en el primer grupo tenemos a teriparatida, que en este caso viene a ser la hormona paratiroidea humana recombinante y pues va a tener efectos anabólicos esqueléticos, especialmente a nivel de hueso trabecular. Y pues va a estar aprobada para el tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y hombres con riesgo de fractura por fragilidad. Con respecto a la avaloparatida, en este caso va a ser un análogo peptídico de lo que sería el péptido que está relacionado a la PTH, ¿no? En este caso tiene también efectos anabólicos y está aprobado también para lo que sería la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que tengan riesgo de fractura. Ya con respecto al inhibidor de la esclerostina, que es el romosozumab, aparte de ser un medicamento anabólico, también tiene un efecto antirresortivo, ¿no? Es decir, inhibe la resorción ósea. En este caso va a ser un anticuerpo clonal humanizado y se va a unir a la esclerostina inhibiéndola, ¿no? Y bueno, va a estimular la formación ósea, como dijimos, y la inhibición, ¿no? Va a tener un efecto, doble efecto, tanto anabólico como resortivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la prevención, hay que tener en cuenta que la prevención inicia no solo desde la etapa adulta, ¿no? Inicia, podemos decir, incluso desde que uno está en crecimiento, incluso desde el nacimiento un poco o antes. En este caso, dentro de los puntos para la prevención, tenemos primero lo que sería un diagnóstico temprano, ¿no? Sabemos que la osteoporosis viene a ser una enfermedad que es silenciosa, hasta incluso se podría algunos darse cuenta recién en la primera fractura, ¿no? Y se identifica de manera tardía.
El otro punto es los ejercicios que van a promover, en este caso, la fuerza y también ejercicios aeróbicos, ¿no? Con la finalidad, más que todo, que tanto en general, adolescentes, niños, pero también en personas, adultos mayores, fortalezca lo que es el equilibrio, ¿no? Y evitar así las caídas y posteriormente las fracturas. Luego tenemos lo que sería la alimentación balanceada durante la gestación, para asegurar de esta forma una formación adecuada ósea del feto y fortalecer pues la salud también de la madre, ¿no? Luego tenemos lo que sería el aporte adecuado de vitaminas y de calcio, que es más que todo para mantener la densidad y la fuerza ósea, que ya habíamos mencionado. Además que se tiene que incentivar en niños y jóvenes los cambios de estilos de vida, como habíamos dicho, no es cuestión de esperar hasta la adultez, ¿no? Se inicia desde edad temprana. Y también tenemos lo que es la eliminación del tabaquismo, y también debe haber una restricción tanto en el consumo de café como en el alcohol. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar, quería tocar este tema más que todo como prevención de las caídas y las fracturas, ¿no? Comenzamos diciendo que las fracturas osteoporóticas de por sí llegan a ser prevenibles, ¿no? Incluso después de una fractura, la osteoporosis llega a ser tratable. Sin embargo, debido a quizá a la ausencia de signos de advertencia, muchas personas con osteoporosis no llegan a recibir, como habíamos dicho, el diagnóstico temprano, ¿no? Recién hasta que se produce la fractura. En este caso, como vemos, las caídas van a ser la principal causa de fracturas en pacientes que sean mayores a 65 años, y vemos que representa el 90% de fracturas de cadera, se debe más que todas las caídas, ¿no? Para poder prevenirlas, primero debemos identificar los factores de riesgo. En este caso tenemos pues la debilidad muscular, ¿no? La hipotrofia que viene también con esto del envejecimiento y propias de la edad, también lo que ocasionaría que serían problemas de equilibrio, déficit visual, la deficiencia de vitamina D, la deficiencia de calcio, y ciertos fármacos que en el paciente llegan a causarle cierta desorientación, ¿no? Bueno, también a nivel del ambiente o del entorno del paciente tenemos que pues evaluar la iluminación, los obstáculos. Por eso a veces se recomienda, ¿no? Más que todo en pacientes que ya están diagnosticados con osteoporosis, retirar ciertos objetos que no llegan a ser necesarios y que más bien propician a la caída y con esto la fractura, ¿no? Como por ejemplo las alfombras o cosas que se en el suelo. Entonces, para esto se debe realizar ciertas intervenciones, como por ejemplo los ejercicios multicomponentes, tanto aeróbicos, fuerza y ejercicios de equilibrio, ¿no? Y esto se ha observado en varios estudios que reduce, como se menciona ahí, hasta un 22% el riesgo de caídas y hasta un 26% el riesgo de caídas, y que esto se acompañe con alguna lesión. Y ahora, sabemos que no todos los pacientes se llegan a adecuar a ejercicios con gran demanda, ¿no? Entonces, incluso, como se menciona ahí, actividades de baja densidad, como por ejemplo caminar o la jardinería, también llegan a reducir el riesgo de fractura de cadera. Siguiente diapositiva. Eso sería todo por la presentación. Muy bien, muchísimas gracias al grupo que ha presentado, lo ha hecho bastante claro con lo que es los conceptos, digamos, importantes. Solamente para, digamos, reforzar un poco en el sentido de lo que ustedes deben saber como estudiantes de medicina. Primero, digamos, lo que son los factores de riesgo, ¿no? O sea, factores de riesgos no modificables, que son la herencia, la edad, la talla, ¿no? La raza,
que ahora se está tratando de evitar hablar, pero estamos hablando de los blancos, de los afroamericanos, de los hispanoamericanos, etcétera, y bueno, la raza blanca es la que tiene mayor predominancia para, digamos, hacer osteoporosis. La edad de la menopausia y la constitución física, dentro de los factores de riesgos no modificables. Y de los factores de riesgos modificables, el sedentarismo, ¿no? Ustedes casi es una generación que no va a ver la multiparidad, pero nosotros sí hemos manejado pacientes inclusive que han llegado a tener hasta 20 hijos, ¿no? Entonces, eso también es otro factor de riesgo modificable. La alimentación inadecuada, que bien lo han señalado, la presencia de drogas, ¿no? El hecho de estar digamos, con tratamiento con corticoides, con heparina, por ejemplo, con anticonvulsivantes, por mencionar algunos, ¿no? El hecho del consumo del alcohol, ¿no? Digamos, en cuanto al porcentaje de alcohol y el arrastre de calcio por la orina y la inhibición de la hormona antidiurética también tiene que ver con ello. El tabaquismo en relación a lo que es el efecto tóxico a nivel del DNA de las células, de los osteoblastos sobre todo, y el hecho del café, ¿no? O sea, el café, la teína o las bebidas energizantes, que también tienen que ver con el arrastre de calcio en la orina. Entonces, basta, digamos, un café express que tiene 200 miligramos de cafeína, por ejemplo, suficiente como para arrastrar calcio por la orina, ¿no? Entonces, y usualmente a veces hablan de 3 a 4 tazas de café. Nosotros no tenemos esas costumbres de café como a veces lo tienen en el extranjero, pero con el café pasado y con el porcentaje que tomamos podemos producir arrastre, pero también somos grandes consumidores de colas, sobre todo en la selva, ¿no? Entonces, eso también se lo damos a los niños. Entonces, esos son los factores de riesgos modificables. Sedentarismo, multiparidad, alimentación inadecuada, drogas, exceso de café, tabaquismo y alcohol. Y de las no modificables, definitivamente, la herencia, la edad, la talla, ¿no? La edad de la menopausia, la constitución física y la raza. Deben saber que la OMS ha establecido con respecto a la calificación de osteoporosis, osteopenia y lo normal, ¿no? Siendo, digamos, dado por las desviaciones estándar en base al T-score, ¿no? Osteopenia de -1 a -2.5, ¿no? Calificado de osteopenia y mayor de menos 2.5 desviaciones estándar de osteoporosis. Y ante la presencia de fractura, pues ya estamos catalogándolo de osteoporosis severa, ¿ya? Eso es lo que nos ha dado la OMS, pero nosotros hay un cohorte con -2 donde ya tenemos que iniciar tratamiento porque encontramos precisamente esas fracturas de las cuales hemos estado hablando, ¿no? O sea, sobre todo las fracturas vertebrales que muchas veces son asintomáticas. El examen que se suele hacer de valoración, digamos, en cuanto a la evaluación, digamos, dinámica del hueso son los marcadores bioquímicos de resorción, ¿no? Como el telopéptido, el BCTX, por mencionar alguno, y la evaluación estática del hueso es a través de la densitometría ósea. Entonces, eso también lo deben recordar. O sea, nosotros podemos medir de forma dinámica lo que es el metabolismo óseo, ¿no? Y los índices de resorción a través de los marcadores bioquímicos, tanto de formación como de resorción. Y de forma estática medimos con la densitometría ósea. ¿Por qué? Dinámica lo podemos hacer a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, etcétera, mientras que la estática, o sea, la densitometría lo tenemos que hacer mayor de 1 año, o en algunas veces 2 años, cuando el factor de riesgo de fractura es muy bajo. Dicho sea de paso, debemos recordar estos factores de riesgo de fractura, ¿no? Es importante que lo tengamos en consideración
en relación a si el riesgo es alto o muy alto, o es bajo o es moderado. ¿Para qué? Para tomar las decisiones al respecto en relación a instalar el tratamiento. Estas 4 categorías de riesgo que deben recordar ustedes, el riesgo bajo